El chisme y la murmuración. ¿Qué dice la Biblia sobre esto? Mire, estamos combatiendo el pecado, confrontándolo a la luz de la palabra de Dios. Porque una enseñanza que no confronta el pecado, mis amados, no debe ser considerada, aunque haga llover milagros todos los días. Así decía Martín Lutero. Y un evangelio que no expone y confronta el pecado no hace ver la verdadera condición del ser humano ante Dios, como dice Romanos 3:23, y tampoco transmite la verdadera esperanza de salvación en Cristo Jesús, como dice 1 Corintios 15:3 y 4. Por lo tanto, podrían ser muchísimas filosofías de hombres, pero no será el santo evangelio de Jesucristo. Tristemente, hay personas que piensan que el cristiano no debe hablar sobre estos temas, porque no son realmente importantes. Y les voy a decir algo, al enemigo no le conviene que se hablen estos temas, porque sencillamente abren los ojos y producen un despertar de la conciencia a la verdad. Y le aseguro totalmente que el cristiano debe hablar más sobre estos casos que cualquier otra persona. Y es por lo siguiente: a la carnalidad no le importa el destino del alma, porque el cuerpo va a la tierra, al polvo, pero el alma trasciende. Al mundo no le importa la santidad porque disfruta el pecado y está apartado de Dios, pero el cristiano debe tenerlo siempre presente para no pecar contra Dios. Y no importa lo que le suceda a un cuerpo cuyos miembros están vendidos al pecado, sino preocupémonos por nuestra alma, que tendrá un destino eterno, ya sea en el gozo de Dios o en la condenación eterna sin Él. Por lo tanto, hablemos siempre con la verdad por delante, exponiendo la santa palabra de Dios. Ahora escuche esto. ¿Qué son el chisme y la murmuración y qué impacto tienen en la vida del creyente en Cristo y en la unidad de la iglesia? El chisme es hablar sobre otras personas con la intención de divulgar información en relación a ellos, ya sea que la información sea verdadera o falsa, o que se haga obviamente sin su consentimiento, especialmente cuando esto puede dañar su reputación o su testimonio. La Biblia condena totalmente el chisme como una forma de hablar maliciosa que siembra discordia y destruye las relaciones. Proverbios 16:28 dice lo siguiente: el hombre perverso provoca contiendas y el chismoso aparta a los mejores amigos. También en Proverbios 11:13 nos dice: el que anda en chismes descubre el secreto, mas el espíritu fiel lo guarda todo. En Éxodo capítulo 23 versículo 1 nos revela: no admitirás falso rumor, no te concertarás con el impío para ser testigo falso. Eso es en cuanto al chisme. Ahora, ¿qué es la murmuración? La murmuración es hablar en secreto, quejarse o criticar a otros con una actitud de descontento o de resentimiento. Y permítame decirle que en muchas ocasiones la murmuración va dirigida en contra de la autoridad, ya sea en la iglesia, en el hogar o en cualquier otro ámbito. Comentarios o rumores en contra de determinada persona, la cual es el objetivo para ser afectada. En Números capítulo 12 versículos 1 y 2 nos dice que María y Aarón murmuraron contra Moisés y Dios los castigó. También en Números 14 del 27 al 29 nos dice: Dios castigó severamente a los israelitas que murmuraron contra él en el desierto. Filipenses 2:14 nos menciona: haced todo sin murmuraciones y contiendas. Ahora, ¿cuál es el impacto negativo del chisme y la murmuración en la vida de las personas y particularmente en la unidad de la iglesia? Mire, ya sea en el chisme o la murmuración, pues ambos destruyen la unidad dentro de la iglesia, socavando la relación pacífica, armoniosa, amorosa y efectiva que debe haber entre los creyentes, o sea, los miembros del cuerpo de Cristo. Ambos traen división, desconfianza, contiendas, afectando el testimonio de la comunidad cristiana, mis amados. En Romanos capítulo 16, versículo 17 nos dice claramente: mas os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido y que os apartéis de ellos. Y esto significa claramente que debemos reconocer a aquellos que incurren y persisten en estos actos que son contrarios a la enseñanza de Cristo. Por lo tanto, son contrarios al fundamento doctrinal enseñado por los propios apóstoles, y el apóstol Pablo nos exhorta claramente a reconocerlos y apartarnos de ellos, con el objetivo de no dar lugar a que continúen afectando a la iglesia debido al impacto terriblemente negativo que tienen para la unidad del cuerpo de Cristo. En Santiago capítulo 3 versículo 6 nos dice también claramente: la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está presente entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo. Cuando alguien que se proclama creyente en Cristo participa en los chismes y las murmuraciones, demuestra una enorme falta de amor y de madurez espiritual. En lugar de edificar, destruye, mis amados. La iglesia está llamada a ser un cuerpo unido en amor y verdad, y estos pecados sencillamente la debilitan desde adentro. Ahora, ¿qué advertencias nos da Dios en su palabra ante el chisme y la murmuración? La Biblia es clara en que no todos los que confiesan a Cristo con sus labios son verdaderos hijos de Dios, y que muchos afirman ser cristianos, pero sus acciones demuestran lo contrario. Mateo 7, 21 y 23, Jesucristo es muy claro y categóricamente dice: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé:
nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Mire, tanto el chisme como la murmuración son señales de un corazón no regenerado. Quienes practican estas cosas sin mostrar señales de arrepentimiento están actuando como hijos del diablo, no como hijos de Dios. En 1 Juan 3, 6 al 8 nos dice claramente: todo aquel que permanece en él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. El que practica el pecado es del diablo. Ahora, hay que entender que Juan no está diciendo que los que han creído en Cristo no tengan la posibilidad de pecar, sino que no se deleitan en pecar, no lo disfrutan, y que cuando el Espíritu Santo está en el creyente y con el creyente, a pesar de la lucha entre la carne y el pecado, como dice Romanos 7, 24 y 25, pero el Espíritu Santo nos redarguye de pecado y nos va a guiar indefectiblemente al arrepentimiento, y que cuando esto no sucede y se permanece hallando disfrute en pecar, pues la persona no es de Cristo, sino es un hijo del diablo. Santiago 1:26 lo dice: si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engañe su corazón, la religión del tal es vana, o sea, inservible, por gusto. Entonces es muy clara la oposición que hace Dios contra el chisme y la murmuración. Dios nos llama a vivir en amor, edificación y verdad, no en chisme, no en murmuraciones que destruyen la unidad de la iglesia. Quienes insisten en tales prácticas sin arrepentirse muestran que no son verdaderos hijos de Dios. Y déjeme decirle que parte de esa evidencia de una vida transformada en Cristo es el hablar de una manera que glorifica a Dios y edifica a los demás. En Efesios 4:29 nos dice la Biblia: ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. También en Proverbios 10:19: en las muchas palabras no falta el pecado, mas el que refrena sus labios es prudente. Entonces, si alguien ha caído en chisme y murmuración, debe arrepentirse inmediatamente, de manera sincera, y buscar la reconciliación con Dios y con aquellos a los cuales él ha dañado o ella ha afectado. Dios es fiel para perdonar a aquellos que verdaderamente se arrepienten y buscan caminar en santidad, y no debemos permitir que otras personas vengan a nosotros con comentarios malintencionados, ya que el chisme y la murmuración destruyen la unidad de la iglesia. Y permítame decirle que en lugar de escucharlos, o sea, de prestarle oídos, pues debemos detenerlos y animarlos a hablar solamente si la persona involucrada está presente, y solo así evitaremos el chisme y la murmuración de una manera en que se puedan propagar, pues le ponemos freno de manera radical, y es la manera que se debe hacer, no dando lugar a que afecten nuestra vida y nuestra relación con Dios, y muchísimo menos que puedan dañar la tan importante unidad del cuerpo de Cristo, una iglesia amada por Dios, que como dice Efesios 5, 25 y 27, Cristo la amó y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla y presentársela a sí mismo como una iglesia sin mancha ni arruga. Mis amados, paz, gracia y misericordia de Dios sea con todos, y que el Señor le bendiga.